Buenas tardes, soy Florencia Barrena y junto con mi compañera Paloma Riquelme les explicaremos este mapa mental sobre las matemáticas. En primer lugar, desprendimos 4 subtemas del tema principal que es la matemática. Las proporciones, los números, álgebra y cómo podemos ocupar lo que aprendimos en nuestra carrera que es química y farmacia. Primero voy a empezar a desarrollar el área de los números, donde se pueden ver los conjuntos numéricos. Los números naturales son aquellos que empiezan desde el 1 hasta el infinito. Los números enteros son los que tienen los números naturales, más los opuestos a los naturales y también el cero. Están los racionales y los irracionales. Los irracionales son los que se pueden expresar en forma de fracción o en forma de decimal infinito o infinito periódico. Y los irracionales son los que ya no se pueden expresar como un conjunto racional y son aquellos que son decimales infinitos no periódicos. Los números reales es una unión entre los conjuntos irracionales y los conjuntos racionales. El número fraccionario es aquello que presenta numerador y denominador, donde se puede amplificar y simplificar. Al hacer esto, uno necesita sacar su mínimo común múltiplo para recién ahí realizar la suma o la resta. La fracción impropia es aquella que se puede expresar en forma de número mixto. Y al realizar una suma o resta, se pueden sumar primero los números enteros, separados los números fraccionarios y después juntar el resultado. La fracción equivalente es aquella donde los productos cruzados de sus términos son iguales. Y la fracción irreductible es donde llega a su máximo común divisor. Ahora les explicaré sobre álgebra. Los conceptos básicos del álgebra es primero reducir términos semejantes. Luego, multiplicar monomios. Y tercero, eliminar paréntesis de expresiones algebraicas. Nosotros acá les voy a mostrar que tenemos la diferencia entre producto notable y factorización. Nosotros para desarrollar algo que está en paréntesis y darlo en una forma así completa es un producto notable. Por ejemplo, este que es el cuadrado del binomio, lo desarrollamos y es a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y para transformar todo esto a solamente un paréntesis o algo más pequeño, se utiliza la factorización. Existen distintos productos notables. Nosotros aprendimos 2, el cuadrado del binomio y suma por su diferencia. En suma por su diferencia significa que el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y el cuadrado del binomio es como el que le expliqué antes, como este por ejemplo, que es a más b al cuadrado, o puede ser también a menos b al cuadrado. Y ese se desarrollaría como el primero al cuadrado más el doble por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora le desarrollaré la parte de factorización. Para poder trabajar con expresiones racionales, es necesario factorizar primero las expresiones racionales polinómicas para poder trabajarlas en los casos que sea posible. Uno de los primeros es el factor común. Este quiere decir que hay un término en común en nuestra expresión y lo tenemos que sacar de esta para poder reducir los términos. El otro es diferencia de cuadrados, como el cuadrado, el binomio, todo eso que les mostramos en los productos notables. Acá se hace lo contrario, entonces la diferencia de cuadrados se desarrolla, esta por ejemplo es x elevado a 2 menos y elevado a 2, y ahí sabemos que es un cuadrado, una diferencia de cuadrado. En la otra parte tenemos los trinomios de diferentes formas. Puede ser uno trinomio de la forma x cuadrado más o menos 2xy más y al cuadrado, siendo el producto notable x más menos y al cuadrado. Otro trinomio que tenemos es de la forma ax al cuadrado más menos bx más c al cuadrado, con la diferencia de que el a es igual a 1.
Y otro trinomio tenemos de la forma ax cuadrado más menos bx más c al cuadrado, siendo que el a es distinto a 1. Proporciones. En proporciones la razón es aquella relación entre dos o más magnitudes, y proporción sería la igualdad entre dos o más razones. La media proporcional es aquella donde cualquiera sean, entre dos números cualquiera, hay otro valor donde ese sería su media proporcional. El constante proporcional es el valor numérico de la división entre el antecedente y el consecuente. Las proporciones pueden ser magnitudes directas o magnitudes inversas. Las magnitudes directas son aquellas donde una cantidad aumenta o disminuye n veces, y el otro valor aumenta o disminuye n veces. En la directa se puede usar la regla de 3 simple. No así con la inversa. La inversa es aquella donde una cantidad aumenta o disminuye n veces y la otra pasa lo contrario. Por ejemplo, cuando uno aumenta 3, el otro disminuye 3. Bueno, finalmente le explicaremos cómo utilizamos las matemáticas que aprendimos acá, como los números, proporciones y álgebra, en nuestra carrera que es Química y Farmacia, nombrando un ejemplo y diciendo que claramente necesitamos estas matemáticas para la medición de medicamentos, las cantidades de medicamentos que debemos administrar en los pacientes dependiendo de su peso, estatura y edad, y las dosis necesarias cada cierto tiempo para nuestros pacientes. A continuación les presentaremos el siguiente caso. Un determinado paciente se le administra cefadroxilo de 500 miligramos cada 12 horas. Si este paciente, no por motivos X, no encuentra el medicamento de 500 miligramos, como lo presenta acá, ¿cada cuántas horas se deberá administrar este mismo medicamento si solo se logra comprar uno de 250 miligramos? Bueno, para esto en la matemática deberemos ocupar las proporciones, como está señalado allá. Esto es una proporción directa, debido a que si aumenta la cantidad de miligramos, aumenta la cantidad de horas las que el paciente deberá administrar el medicamento. Entonces, si tenemos que 500 miligramos se administran cada 12 horas, ¿cuántos miligramos? ¿Cuántos miligramos son? 250. ¿Cada cuántas horas se administrarán? En este caso, como es directa, podemos utilizar la regla 3 simple. Entonces sería 250 mg por 12 horas. Todo esto partido en 500 miligramos. Realizando esta ecuación, borramos los miligramos y nos queda inmediatamente el resultado en horas. Y eso sería, despejando, nos da 6 horas. Entonces nuestro paciente con una dosis de 250 miligramos de cefadroxilo debería administrarse cada 6 horas. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo podemos utilizar las proporciones, los números, álgebra en una ecuación matemática que tenga que ver con nuestra carrera y así brindarle lo mejor a los pacientes.